Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Buenos días a todo el mundo. Estamos aquí otra vez para otro episodio. Estoy aquí con mi tocayo, compadre. ¿Cómo está, Diego Lucero? Hello, ¿cómo estás, mi estimado Diego? Pues bien, de hecho, estamos por aquí dándole y pues no amaneciendo, pero sí, pues en esta bella mañana ya soleada y con un poco de frío. ¿Cómo te va a ti? Aquí listo, porque es sábado, bonito día. El tema de hoy está interesante porque como que ya les hemos estado echando mucho a las mujeres, ¿no? Entonces el tema de hoy va a ser el padre ausente. El padre ausente, lacaniano, perfecto. El tema de hoy entonces va a ser el papá. El papá va a ser el tema de hoy. Ese, para que veas, es un tema que sí tiene bastante de dónde sacarle, porque tanto Freud como Lacan hablaron mucho de la figura paterna. Entonces, vamos a ver por dónde lo quieres dirigir, mi estimado. Yo quería también ir con una parte de Lacan, pero ¿por qué no primero vamos como esta parte de las consecuencias de no haber tenido un padre físicamente en la infancia o emocionalmente? Tocayo, ¿qué opinas de eso? Me parece bien, de hecho. ¿Cómo quisieras abordarlo? Primeramente, las consecuencias que entonces tiene el no tener el padre o la figura paterna, que eso sería lo más importante. Primero, no tener padre y luego nos vamos a la parte de Lacan de figura paterna. Bien, entonces, mira, yo lo que creo es de que la parte de la... Hay que diferenciar por qué es de que estamos hablando de esto de figura paterna y del papá, porque Sí, estamos el confundiendo caso de todo el Lacan... mundo. Ajá, sí, entonces, en la parte de Lacan, nosotros hablamos, Lacan o el psicoanálisis habla de una figura paterna, ¿no? Claro que Lacan no es todo el psicoanálisis, pero en realidad la figura paterna se refiere a la función, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de figura paterna, estamos hablando de una función que debe de ser retribuida, dada, hecha, realizada por cada uno de los, bueno, que puede llegar a ser dada por alguno de los integrantes de la familia. Ahorita vamos a ver en qué consiste esa figura paterna, de hecho. También nosotros tenemos que diferenciarlo del padre real o del padre que nosotros denominamos pues físico, ¿no? El padre que está ahí como alguien orgánico, como algo en presente, visible, que finalmente este padre, pues lo que va a ocasionar y lo que va a tener, pues es una figura que nosotros podemos pues tocar, sentir, ¿no? Y estamos hablando del papá en cuanto figura, no en cuanto figura, sino estamos hablando del papá o del padre en cuanto una persona de sexo masculino, de género masculino y que al mismo tiempo pues tiene el sexo hombre, ¿no? Entonces, tendríamos que diferenciar a ese papá de la figura paterna, que no necesariamente la figura paterna pues tiene el sexo hombre, tampoco el género masculino. Finalmente, la figura paterna es una función y esa función también la vamos a llegar a abarcar. Ahorita, lo que nosotros tendríamos como padre ausente, estaríamos hablando de un padre ausente de dos formas. Entonces, un padre ausente que es un padre físico ausente y un padre que está ausente dentro de la psique, del proceso mental de la persona, y a ese padre nosotros le vamos a llamar figura paterna, ¿no? Entonces, la figura paterna es la parte lacaniana que tiene que ver principalmente con la figura que va a ejercer una función, y en el otro caso, que es el padre, que es el físico, que es el de la sexualidad, que está determinada como hombre, y ese también vamos a llegar a hablar el día de hoy. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de tener un padre? ¿No? Vamos a ponerle así. Hay muchos libros muy buenos, de hecho, de los padres. Dentro del psicoanálisis hay uno que a mí me gusta mucho, que es La llave perdida.
Habla acerca de la figura paterna, de hecho, y principalmente dentro del psicoanálisis, dentro de este gran bagaje, la figura paterna. Habla de diferentes personajes muy épicos que han faltado dentro de esas figuras paternas. Por ejemplo, Van Gogh es uno y viene dicho, Picasso creo que me parece es otro de los que llega descritos aquí, Nietzsche es otro de los que viene escritos dentro de este libro. Es muy recomendable este libro, me acuerdo, no recuerdo bien si era Van Gogh o Picasso, o eran los dos los que estaban. Ya tiene mucho tiempo que lo leí ese libro, tiene como unos 13, 14 años, pero es un libro muy bueno y habla de la figura paterna exactamente ausente. Y tendríamos a un padre ausente, el padre ausente que nosotros decimos que son las familias que pues no tienen ese papá, pero tienen a la mamá, tienen a los abuelos, pero finalmente el papá es el que no se encuentra. Entonces, voy a empezar a hablar primero de la figura, no de la figura paterna, voy a empezar a hablar del papá ausente, ¿sí? Para diferenciarlo, no del padre ausente, sino del papá ausente, de esta figura física tocable. ¿Cuáles son las consecuencias? Finalmente, yo creo que si nosotros lo vemos por medio de psique, las consecuencias pueden llegar a ser incluso más que nada sociales, ¿no? Los chicos que no tienen papá, algunas veces sienten que falta esa misma figura, algunas veces no, finalmente la mamá les da mucho para poderlo sentir, nada más que socialmente si lo vemos, como hay rituales dentro de la cultura del papá, del Día del Padre, por ejemplo, Día del Abuelo, hay cosas que pudieran llegar a hacer de que pues en la cultura se llega a ver o se llega a sentir mal la persona por no tener un papá. Hay personas que en realidad no lo llegan a valorar tanto o demasiado porque tienen al abuelo o simplemente porque pues las personas que están a su alrededor llegan a pues a tener esta figura de padre. Un tío también puede llegar a ser la figura de padre o también el padrastro puede llegar a ser esa figura, ese punto de papá, ¿no? Y algunos ni siquiera saben de que pues en realidad pues su papá pues no es su papá. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tendríamos que analizar de que en realidad el papá como tal puede ser de que exista también, pero la figura o la función paterna no se encuentra. Entonces hay que empezar a deslumbrar de que muchas veces el papá físico dentro del imaginario de la persona, dentro del pensamiento de la persona es de que puede llegar a ser importante, pero también si una persona llega a resignificar lo que es un padre, puede llegar a sentirse menos necesitado de él. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un papá, estamos diciendo de que el papá, pues como físico, como ente, puede ser de que exista, pero puede ser de que se encuentre ausente dentro de la misma función. Y también nosotros podemos tener un papá que está presente y que también ejerce esa misma función. El papá como tal, yo creo que socialmente es donde llega a afectar un poquito más y llega a tener determinadas repercusiones y no en todos los casos, sino solamente en las culturas donde se cree y donde se piensa e inclusive en las mismas familias donde pues la misma mamá cree que es necesario un papá, ¿no? Entonces puede transmitir esa imagen hacia el chico, hacia el niño o hacia la niña de que es necesario un papá, de que quiere tener alguien que esté con ella y finalmente esto lo que va a ocasionar es de que el mismo niño sienta también esa misma necesidad y si la mamá se siente triste porque no existe este papá como tal físico, esa misma tristeza lo va a transmitir hacia los mismos hijos. Pero si la mamá siente que no hay necesidad de alguien más dentro de la misma familia, pues puede ser de que no transmita esa misma necesidad hacia el niño, ¿no? Entonces, depende mucho de la interacción social, yo creo, en la parte del padre, el papá ausente, el padre físico ausente, depende de cómo es de que se esté dando. Y también los festejos que llegan a dar o que existen son aquellos que pueden llegarlo a hacer sentir un poquito mal a la persona porque no tienen una persona a quien festejar, ¿no? Entonces es donde les puede llegar a afectar, donde se pueden sentir un poquito mal. Pero este papá en realidad es un papá que finalmente aporta otras cosas más, que son las funciones que nosotros tendríamos que hablar. Este primer momento en el que acabo de hablar es nada más sobre el papá físico, ¿no? Sobre el papá que existe, pero finalmente el papá funcional o el papá en cuanto a una figura la vamos a hablar ahorita. A continuación, ¿tú cuáles crees que pudieran llegar a ser las repercusiones que existen de un papá físico real que no se encuentre, mi estimado Diego?
Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero si el padre físico no está ahí o hay un padre que no está haciendo ese rol, sí se puede encontrar otra persona, ocupar esa posición. Sí, estoy de acuerdo. El padre También creo físico, ¿no? El padre físico en el área social es lo que yo creo que es el lo que más afecta, ¿no? Porque finalmente, pues, ves a las personas, ves con un papá que está real, que está presente, que ellos pueden tocar, acariciar, que pueden supuestamente disfrutar, aunque cuando vienen las reglas, pues no lo van a disfrutar tanto, pero luego eso es lo que socialmente llega a pesar. Finalmente creo yo que en lo físico es donde llega más a pesar al compararse las personas con alguien más que tenga papá, ¿no? sí, y también puedes ver como los problemas de comportamiento o niños o niñas que llegan a ser más rebeldes o más desafiantes porque no tuvieron ese padre. En Estados Unidos salió un estudio que dice que los niños que no tienen padres son 5 veces más probables de cometer suicidio. O también tolerancia al abuso, mentalidad, se hacen las víctimas porque no tienen también como ese role model de mostrarles de, hey, párate fuerte, mira para adelante, no te hagas la víctima, pelea si tienes que pelear. Como tú bien dijiste, si encuentra una persona que puede tomar ese rol, ayudar al niño o una niña, no va a tener tantos estos problemas también. O también puedes encontrar sentimientos de abandono o de rechazo, que vas a sentir que no me quiso, se fueron por mí, se fue por mí, yo soy un perdedor, fue mi culpa. Y especialmente que los adolescentes que son como egocéntricos en esa etapa, que piensan que todo malo que pasa es por su culpa. También en el estudio de Estados Unidos dicen que los niños que no tienen padres son más probables de salirse de la escuela porque tienen que buscar trabajo y sacar como su familia adelante. Entonces, sí hay muchas consecuencias de no tener este padre físico ahí con el niño para poder como enseñarle estas cosas. Claro, de hecho, básicamente sí creo yo que el padre como figura, como te decía, socialmente, dentro de lo que nosotros tendremos, inclusive del trabajo, como acabas de mencionar, pues hay personas de que como no tienen un papá, finalmente se cree que el papá es el proveedor, pero te digo, esto lo estamos poniendo cuando las figuras o cuando lo estamos poniendo finalmente porque la figura es la que no se encuentra. Ahora, tendríamos que ver también en el estudio, hay algo que no es muy difícil de medir, que es la función. ¿Qué tanto de la función paterna está haciendo la mamá? Porque tendríamos que ver o la mamá o un familiar o algo por el estilo, porque finalmente ahorita nos estamos yendo exactamente cuando falta el papá físico, pero ¿cuántas de esas personas que nosotros también llegamos a entrevistar tal vez finalmente no tienen esa posibilidad o no tienen al papá como tal real, pero ejercen esa función de lo mismo que tú estás diciendo, pero a través de la misma mamá o a través de un tío? Entonces, finalmente, cuando nosotros vemos esto, la parte de la figura paterna, aquí podemos ver fácilmente de que el papá no está presente, entonces esto altera y potencializa. Y finalmente tiene que ver una con la figura real, porque la figura real lo que da es un aspecto simbólico, ¿no? Es decir, finalmente la figura del papá o el papá como físico tal vez no puede llegar a existir, pero da un soporte real mental que te llega a decir, ahí está mi papá, ¿no? Por cualquier cosa. Algunas partes no sabemos el grado de afectación en el que puede tener, porque algunos papás pueden estar físicamente, pueden alterar, ¿no? Tendríamos que ver un estudio comparativo entre los papás que no tienen la función paterna, los papás que no tienen la función paterna y aquellos papás que sí tienen la función paterna, también cómo se potencializa el suicidio, ¿no? Sería bueno ahorita como hacer como investigaciones o tener investigaciones donde se pueda comparar, ¿no? El padre real, pero sin la función paterna, y el padre que está ausente sobre la función paterna para ver qué es más benéfico, ¿no? Porque pareciera de que inclusive o incluso es importantísimo tener a ese papá entonces para que los hijos no se suiciden o para que los hijos no estén pues con mayor depresión o finalmente de que tengan que salir a trabajar. Yo creo que tendría un estudio comparativo donde ver cuando la mamá cumple la función paterna y cuando el papá cumple la función paterna, sí en realidad hay diferencias significativas. Eso sería bastante importante también
para catalogar la importancia del padre, ¿no? Muchas veces este tipo de estudios puede como hacer que las personas que no tengan como papá se sientan o crean de que pues es algo negativo, ¿no? Finalmente, yo creo que incluso estas personas que pues no tienen papá, tendríamos que ver qué tanto funcionan incluso sin haber tenido el papá, ¿no? Y como no podemos decir, vamos a hacer un experimento en el cual le pongamos los papás, y después les quitamos los papás y a ver de qué forma se comportaban mejor, pues es imposible hacer un estudio así, ¿no? Pero sí podemos hacer una comparación entre los que tienen su papá y este papá cumple una función paternal y aquellos papás que están pero no cumplen una función paternal, y ver finalmente también y compararlos con aquellos que no tienen el papá para ver si entre los tres grupos hay una diferencia significativa, que en estadística nosotros lo que hacemos es ver la diferencia significativa. Si hay una diferencia significativa estadísticamente, nosotros podríamos decir de que tendríamos que ver las medias en dónde está la media de mejor funcionamiento mental, digámoslo así, ¿no? Y de esa manera es de que pudiéramos decidir y ver si realmente uno de los tres aspectos, es decir, tener el papá o no tener el papá, y tener el papá pero que no cumple la función paterna, ¿cuál de los tres aspectos tiene mayores ventajas, ¿no? Finalmente, el estudio me parece muy bueno en cuanto a información descriptiva, en cuanto a información de caso, pero no nos hace una comparación, ¿no? Con los otros puntos con los cuales sería bueno compararse. Creo yo que la parte descriptiva está muy bien porque nos hace pensar de que en realidad el papá, pues presente, físico, es muy importante, pero sí me gustaría saber finalmente con un papá físico pero que no cumple la función, cuál es la tasa también de suicidio, y con un padre ausente, con un padre físico que no está pero que sí está la mamá cumpliendo la función, cuánto es la tasa de suicidio, ¿no? Entonces, con eso es de que yo pudiera decir, sí, entonces conviene tener papá, ¿no? Porque si el tener papá presente con función paterna funciona, entonces lo dejo eso. Pero si el papá presente, pero sin ausencia o función paterna funciona, entonces me quedo con ese. O tal vez la mamá con función paterna funciona, entonces me quedo con ese. No está esa comparación que me pueda hacer discernir de que cuál es la importancia del padre real. No sé si me di a entender, mi estimado. Sí, pues sí, es diferente para cada persona. Como tú dices, algunas personas que no tienen padres se pueden tomarlo muy mal, se pueden victimizar, y a lo contrario, otras personas que lo pueden tomar como a lo contrario, como, vale, no tengo un padre, pero yo voy a demostrar que yo puedo sin padre, yo puedo tomar este mundo y seguir adelante. En la parte de los estudios, yo tengo una teoría que los estudios, yo creo que de estas madres tienen el rol de padres, o no sé, es mi teoría, estarían mejor en estos estudios porque acaban de salir como unos estudios recientes de parejas lesbianas, que en principio había mucho este debate de ¿será bueno que las lesbianas o los gays adopten porque no está este rol de la mamá o del papá? Pero en principio pues había mucho como esta discusión que qué va a pasar, pero ya con los estudios que han pasado 10, 20 años, ya están saliendo muchos estudios que los niños o niñas de parejas de lesbianas o gays son sobresalientes porque tienen que sobrecompensar en la sociedad y este estigma de que van a salir mal. Entonces las familias y los niños, todos inconscientemente tratan de ser mejores. Sí, fíjate que yo he visto personas, he conocido personas de que sin tener el papá, pues finalmente salieron adelante porque reconocen esta parte resiliente en el cual pueden salir y compensar lo que tuvieron. Además de que yo creo que tienen mejor tolerancia a la frustración, yo creo. Sí. De hecho, yo también lo he visto de que las personas que están así o que tuvieron que desplazarse o ver, tienen más fortaleza en ese sentido para poder aguantar muchas cosas que llegaran a tener. Claro está de que pues finalmente es una de las partes en las cuales pues puede ayudar tener al papá, también tenerlo, pero también el no tenerlo también te puede llegar a ayudar. Por eso mismo es muy importante, yo creo que la función, y es lo que yo creo que podríamos empezar a tomar ahorita, ¿no? La parte de la función paterna es, según Lacan,
es como la parte de la ley, la parte de decir qué es lo que se debe y no se debe hacer, como que incita al super yo. No, claro está que esta función paterna, pues en realidad le llaman función paterna, pero puede venir desde la mamá. ¿No? Entonces, esta función paterna es cultural, esta función paterna es donde nos dicen lo que debemos y lo que no debemos de hacer. No es un estimulador, ¿eh? Es una parte represiva, es una parte inhibidora, es una parte donde te dice esto se debe de hacer y esto no se debe hacer. Esa es la función paterna. La función paterna es prácticamente de límites, ¿no? De decir esto es lo que se debe y esto es lo que no se debe de hacer, y finalmente hay ciertas reglas que tienes que seguir. La función paterna además es universal. ¿A qué me refiero con esto? De que se transmite de generación en generación, se tiene que transmitir lo que se debe y lo que no se debe de hacer, robar, matar, asesinar. La función paterna es una protección cultural de no asesinarnos los unos a los otros, de no destruirnos los unos a los otros, de no manejar completamente nuestros instintos al aire libre. La función paterna entonces es prácticamente una función de límites, ¿no? Y de hecho, para Lacan inicia exactamente en el complejo de Edipo, donde el papá le incita a la mamá a separarse de su hijo, pero con tal de que el mismo hijo también vaya aprendiendo cosas más allá de donde está la mamá. Esto es en la parte freudiana, Lacan toma a Freud, y entonces Freud lo que decía es de que hay una especie de separación, y esta separación la toma Lacan como algo que se le llama complejo de castración, que es cuando está la madre, se tiene que separar de su hijo, y el hijo se tiene que separar de la madre, y el hijo tiene que llegar a ver de que alguien cree que tiene pues el poder o la absolución, y en un inicio cree que es el papá, ¿no? Cree que es el papá el que tiene el poder o es el que tiene directamente las reglas. Finalmente, en un tercer momento, se da cuenta el niño de que no es el papá el que tiene las reglas, porque el papá también lo regula a alguien más, y lo regula tanto la gente, lo regula como el jefe, lo regula como el trabajo, lo regula la misma sociedad. Entonces, el mismo niño se va dando cuenta de que no es el papá el que va a ser el regulador, sino es la cultura en sí la que va a reprimir y va a decir lo que tengamos y no tengamos que hacer. Es un proceso de aprendizaje. A esta sensación en el cual el niño cree que el papá es el centro o el poder, este es el segundo momento lacaniano, y es donde cree que el papá es el que tiene la regla o la ley, ¿no? Esa es la figura paterna, ¿no? La figura paterna es donde cree que en realidad la regla o la ley la tiene alguien. También puede ser de que no, si no hay papá, pues en realidad que sea la mamá, ¿no? Que finalmente crea que la mamá es la que regula y da la ley dentro de la familia, entonces es la que se tiene que seguir. Si en dado caso esa ley o esa no se da dentro de la mamá, tal vez pueden ser los abuelos, pero siempre hay alguien que le va a transmitir esa ley. Se recomienda más de que sean la misma mamá, las figuras parentales directas, porque finalmente si se cree que son los abuelos los que están transmitiendo esa función directa, pues, y los abuelos creen que pueden contra todo el mundo y dan esa imagen de que finalmente ellos son los que controlan el mundo, entonces van a terminar con un pequeño perversito, es decir, con una persona que en realidad cree que sí se puede ostentar el poder y entonces se puede hacer cualquier cosa en el universo. Y es cuando tenemos problemas, ¿no? Porque finalmente las reglas no son directamente de una persona, las reglas circulan y las reglas son las que te van a someter en cualquier lugar que estés. Es decir, tus abuelos o tu mamá o tu papá no son aquellos que tienen la regla, sino la regla o la ley está fuera de ellos, está en un alcance mayor. Y eso es lo que tienen que enseñar estas figuras paternas. Tienen que enseñar que las reglas existen por allá, por fuera de lo que nosotros estamos teniendo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las reglas que nosotros llegamos a tener, tenemos que decir de que es muy sano de que los papás, que los abuelos, pues lleguen a reconocer que algunas veces tienen fallas, que algunas veces no pueden, que algunas veces hay alguien que les está diciendo lo que deben y lo que no deben de hacer, que algunas veces no se haga siempre su voluntad, porque si ellos demuestran eso, finalmente el mismo niño cree que se puede ostentar esa figura de poder y después va a tener y va a creer y va a hacer lo mismo que ellos. Es decir, va a tener muchos problemas porque esa figura de poder no existe. No, esa figura de poder es intercambiable. Es prácticamente algunas veces van a tener la razón ellos, otras veces lo van a tener otros. Y entonces eso le permite también a la misma persona creer que en algún punto también puede tener la razón y le puede proteger su autoestima. Entonces, finalmente, algunas veces aceptar que se equivocaron, algunas veces que circule quién está aplicando la ley le va a favorecer en la salud
mental del niño. La figura paterna es la ley, para que me entiendas. Entonces, la figura paterna es exactamente el conjunto de reglas, de las prohibiciones, de lo que se debe y no se debe de hacer. Es enseñar lo que culturalmente está permitido y está prohibido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la figura paterna, estamos hablando de un padre que va a tratar de limitar pues todo el goce y lo va a tratar de regular en función de los demás. Sí, y podemos agarrar muchos goces, puede ser pues un trabajo, puede ser estudiar, puede ser jugar, puede ser, hay muchos goces dentro del punto, pero deben de estar regulados y deben de pasar por el filtro de la figura paterna para tener como cierta aprobación. Y recuerda que la figura paterna no es el papá, la figura paterna en este caso es el filtro de lo aprobado, es decir, tú puedes trabajar, pero no en algo que sea ilegal. Tú puedes tener dinero o ganancias, pero no a través de robándole a los demás. Entonces, ese filtro es el que da la figura paterna. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un padre ausente, que es lo que tendríamos que estamos tocando en este punto, es cuando el padre ausente, desde la perspectiva lacaniana, es de que no se le instauró al hijo, no se le instauró a las personas lo que deben y no deben de hacer. Y claro está, que tarde o temprano la regla o la ley va a someterlos. ¿Por qué? Porque si alguien se dedica a robar, pues la ley va a venir, la figura paterna va a venir, te va a someter, te va a llevar hacia la cárcel. Sí, o simplemente te van a matar, porque la ley está hecha para protegernos socialmente, culturalmente, ¿no? Es el malestar de nuestra cultura, de que en realidad nosotros tendríamos que, pues, someternos directamente a esa figura que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la figura paterna, estamos hablando pues principalmente de todo el conjunto de reglas y consecuencias que se van a llegar a tener. Quien no asimile o no transmite la regla paterna, pues finalmente se va a tener que ser juzgado bajo el escrutinio de ella misma, de esta misma ley, en diferentes modalidades o en diferentes formas, y no se va a poder escapar, porque la ley paterna o la figura paterna siempre va a estar ahí, que se le denomina en nombre del padre, ¿no? Entonces la figura paterna en Lacan le llaman el nombre del padre, y el nombre del padre es todo este conjunto de reglas que va a llegar a ser asumido por todas las personas en algún punto, y pues va a ser juzgado, ¿no? Aquel que tenga un padre ausente, pues finalmente va a tener pues la característica de que no va a reconocer las reglas sociales y va a querer hacer lo que quiera, pero finalmente el padre ausente lo que va a ocasionar es de que venga otra figura y pues le enseñe lo que se tiene que enseñar, ¿no? Si no existe el padre dentro de la cultura, dentro de la familia, dentro de la psique de la persona, pues puede ser de que no existe, pero sí existe, ¿no? Y tarde o temprano, pues te va a llegar, ¿no? Si tú no la sigues o si tú no la asimilas o si tú no la tienes, pues te va a llegar. Hay diferentes modalidades de la figura paterna. Es decir, nosotros estamos hablando de aquel que no la sigue, que es el que dentro de la estructura freudiana es el perverso, ¿no? El perverso es el que no sigue la figura paterna. Pero hay otros que también no la logran asimilar, que es el psicótico. El psicótico dentro del psicoanálisis es de aquel que no pudo asimilar la figura paterna, que no es lo mismo de no seguirla, sino más bien no tiene la estructura mental para poder asimilar la figura paterna, y pues claro que también se le va a someter y también se le va a regular y también la figura paterna lo va a llegar a encerrar en dado caso o le va a llegar a tener determinados reglamentos porque no la pudo llegar a asimilar, y entonces luego se le encierra, ya no se le va a encerrar en la cárcel como un perverso que llega a violar, matar o asesinar, pero sí se le puede llegar a encerrar inclusive en un psiquiátrico porque no asimiló esas reglas paternas. Y muchas veces, en el caso del psicoanálisis, pues tiene que ver ahí con la falta de asimilación. Y no es culpa de ahí de nadie, ¿no? Del psicótico, del esquizofrénico, no es culpa de nadie. Es que la persona no tenía la capacidad directamente para asimilar esa figura paterna, y claro está, de que pues tiene que terminar en otros tipos de encierros simbólicos o reales, ¿no? A mí me gusta mucho Lacan y Freud, entonces esto todo me llama la atención y sí, estoy de acuerdo todo lo que acabas de explicar de cómo Lacan y para él el nombre del padre significa la ley, toda esta orden y control. También otra cosa interesante que Lacan habla durante todo este proceso que tú hablas de por qué el nombre del padre es muy importante. Esto está un poquito volado, pero quiero que intenten de tener su mente abierta porque es la primera vez que voy a intentar explicar esto, ¿no? Ahorita lo explicamos también, no te preocupes. Lacan establece el campo de saber. Esta área de conocimiento en la psiquis
cuando un niño o una niña acaba de nacer y está con su mamá. En este campo de saber, Lacan establece algo que se llama el gran otro. El gran otro es algo como conocimiento, sabiduría, y viene esta parte del lenguaje. La mamá viene siendo el gran otro para el niño o la niña en esta etapa de la infancia. La mamá le da en significado y significantes a todas las cosas para el niño. Esto es agua, se dice agua, se toma. Esto es lo que significa. Esto es comida, se dice comida, se come. La mamá le ayuda al niño a darle un lugar en el mundo, entender cómo son las cosas. Entonces el niño ve a la mamá como ella sabe todo, ella es Dios, ella es como la ley. Y eso, como tú dices, ahí en el momento de Edipo es cuando viene papá y él es la ley y hace una grieta entre la mamá y el niño y la niña. Pero aparte de todo lo que explicó mi tocayo, de todo esto que pasa, de todas las consecuencias y todo lo que implica, significa papá, también pasan otras cosas en este proceso. Lacan nombra al papá como un significante puro o un significante excepcional. Para el niño, cuando ve al papá, eso le abre la mente. La mamá le dice al niño, este es el significante de papá. Pero el niño empieza a ver que no, el significante de papá puede ser muchas cosas, no nomás puede ser ese significante, puede significar esta otra cosa o esta otra cosa. Entonces, a esto le llama el nombre del padre que se está insertando en el campo de saber del niño en la área de psiquis. Si el niño ya tiene esta parte del Edipo y hubo esta parte de separación, y el niño se pudo empezar a dar cuenta que no todo lo que dice su mamá es la ley, sino que él debe cuestionar y se está dando cuenta que, no, esto puede significar esta otra cosa, esto puede significar esta otra cosa, lo va a ayudar mucho a su desarrollo en el futuro. Un ejemplo, hay personas, les cuentas un chiste que tiene sarcasmo y no te lo entienden. O a unas personas que les dices que lean un poema o una frase de filosofía y les dices, tienes que ir más profundo de lo que dice ahí. No te lo entienden. O te lo entienden, pero tienen que intentar, o te van a entender sarcasmo porque no han estudiado y es una forma de inteligencia y ya son más grandes de edad. Pero esto es lo que dice Lacan. Si esto llega a pasar correctamente en Edipo, ya van a tener estas herramientas en el campo de saber de una persona. Entonces ya van a poder entender estas cosas, de ver cosas más profundas o más allá. En un caso muy interesante, dice Lacan que si esto no llega a pasar, se llama la forclusión del nombre del padre en el campo de saber. Una falta de dimensión que te falta a ti. Hubo un caso famoso de Freud, de un paciente que se llama Schreber. Schreber escuchaba voces en su cabeza. Dos tipos de voces escuchaba Schreber en su cabeza. Una era que en su cabeza escuchaba palabras significantes, pero como él no tuvo esta parte de el nombre de un padre que fue inyectado en el campo de saber, cuando en su cabeza él escuchaba almas, matar, él las conectaba porque no tenía otra opción de saber que no, esto no significa matar almas, esto nomás significa que estas son dos palabras en mi cabeza que se están conectando juntas, matar almas. O las otras voces que escuchaba el paciente es que eran mensajes cortados, por ejemplo, toma él, siéntate a, corre a, Lacan, porque esta persona no tuvo el nombre del padre inscrito en el campo de saber, no pudo tener las herramientas de poder conectar estas palabras bien y hacer frases completas. Y todo esto Lacan lo terminó asociando que esta persona no tuvo un proceso correcto. Básicamente lo que dice Lacan es, no importa si no están padres físicamente, pero tiene que ver este momento en el proceso de Edipo, donde alguien o algo tiene que presentar la figura
y haga esta separación y este nuevo comienzo, no quiero decir abstracto, pero de cuestionar las cosas, de saber que no todo que dice tu mamá es cierto y que todo puede significar diferentes cosas. Sí, claro. De hecho, este término lacaniano de la forclusión es exactamente esto de la falta de capacidad para asimilar el nombre del padre, que es las diferentes significantes que puede llegar a tener algo, ¿no? Finalmente, en el campo de saber, meterlo cuando hablamos del campo de saber, estamos hablando del campo de saber dentro de lo implícito, dentro de lo abstracto, dentro de lo significante. Es decir, una cosa puede significar varias cosas y esto no se llega a dar en las personas que tienen esquizofrenia o psicosis, ¿no? Que es lo que mencionaba en un inicio. Finalmente hay personas que no pueden asimilar el nombre del padre, no se les da la opción y entonces pues no pueden dar demasiados significados o demasiados significantes hacia lo que están viviendo, no pueden darle una interpretación diferente para que me entiendan. Significante, estamos hablando de un equivalente de interpretación. Sí, entonces hay diferentes formas de interpretar alguna cosa o hay diferentes significantes de interpretar alguna cosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de significante, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es decir a las personas de que hay diferentes formas de interpretar un solo problema. Entonces, cuando vemos a un esquizofrénico, pues el esquizofrénico no toma en cuenta de que hay diferentes formas que pueden estar sucediendo cuando las personas lo ven raro. Es decir, finalmente, cuando le llaman voces, pues el punto es posicionarse fuera del lugar en el que está y ver de que esa voz es rara y de lo que le está diciendo es bastante raro y es algo que no es muy común. Entonces, cuando esto, si él se lograra posicionar, el esquizofrénico, el psicótico, se lograra posicionar fuera de sí mismo y pudiera ver lo que él está haciendo, es decir, darle una interpretación diferente a las palabras que están emergiendo en su cabeza, tiene mayor control y entonces pudiera manejarlo un poquito mejor. Hay un caso muy, muy importante, como ver la película de Mente Brillante, donde es una esquizofrenia paranoide. Y entonces él sí logra dominar, en la película sí se logra dominar a las voces. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, se va hacia debido al tratamiento que toma, llega a un punto donde él se da cuenta de que le está afectando mucho las relaciones interpersonales y que finalmente las personas que él ve y que no existen, pues son las que están afectando su vida. Y entonces toma la decisión de no hacerle caso a las proyecciones, a las imágenes, a lo que él está viendo y que las demás personas no lo ven. Ese es el proceso real que se puede llegar a hacer y es cuando en realidad las personas pueden llegar a asimilar este nombre del padre. Si te das cuenta en este punto es de que la persona, como decía, no asimiló la forclusión, más bien hizo la forclusión y entonces el nombre del padre no existe ahora, surgen las alucinaciones, que son cosas que las personas en realidad ven pero no existen o escuchan pero no existen y la persona misma se da cuenta en el momento en el que pasan y que en realidad lo que está viviendo, lo que está escuchando no es real y esto le da un nuevo significante a la interpretación o una nueva pues forma de ver el problema que está teniendo y ese sería lo más adecuado, ¿no? Para poder vencer en este caso la esquizofrenia, que sería el tratamiento básico, es de que la persona le dé un nuevo significado inclusive a la alucinación, de tal forma que instaure el nombre del padre y pueda tratarse directamente lo que está teniendo. Pero es hiper difícil que la persona logre aceptar que es una alucinación y al mismo tiempo que la logre identificar y manejar cada vez que son nuevas. Si son cosas que ya pues regularmente tiene, pues claro está de que la misma persona puede ser de que pues pueda manejarlo un poquito mejor hacia futuro. Muchas veces el tratamiento psiquiátrico ayuda a que las personas pues no tengan esas alucinaciones o tengan menor aparición porque tiene que ver con un proceso, como decíamos, neurológico. Y pues claro está de que el medicamento ayuda a que no aparezca ese proceso. Pero al mismo tiempo la persona pues ya lo tiene neurológicamente, pero puede hacer, como se hizo en la película, puede ser un proceso donde salir de sí mismo, verse a sí mismo y ver que esto pues no tiene una significación real como es decir, que no es real, ¿no? Que está dentro de aquello de lo que él está proyectando de dentro hacia afuera y que esas proyecciones o esas imágenes o amigos que se encuentran, pues son parte de lo que él está pensando, imaginando y percibiendo, pero no es algo que exista, es decir, le da un nuevo significado a la alucinación que es importantísimo para el proceso de mejora dentro de un paciente, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos hablando de
el significante del el nombre del Padre tiene que ver no nada más con la instauración de la interacción que nosotros tenemos culturalmente con los demás, sino también tiene que ver con los múltiples significados que se nos otorgan en el momento en el que se nos da el nombre del Padre. Sí, a múltiples significados que se le llama el campo del saber, ¿no? El campo del saber es el conjunto de todas las interpretaciones posibles que puede llegar a tener una misma acción o un mismo concepto, una misma palabra, una misma de lo que nos dicen los mismos padres, ¿no? Entonces, el nombre del Padre te da muchas posibilidades de que si tu mamá te dice de que, por ejemplo, tu mamá te está diciendo de que no salgas a la tienda, ¿no? Tu papá te dice de que le obedezcas a tu mamá. Ya tienes dos significados sobre algo implícito. Pero conoces a alguien, literal, conoces a un amigo o algo por el estilo y entonces te dice de que en realidad no debes de obedecer a tus papás, ¿no? Y finalmente es otra versión del nombre del Padre que te está diciendo no debes de obedecer a tus papás en todo lo que ellos te dicen, sino solamente en aquello que no afecta tu dignidad o tu integridad, ¿no? Y entonces eso permite abrir el campo de significados, de significantes, y entonces tienes una opción más, pero esto no está dentro del círculo familiar. Esto es otra forma más de la figura del padre que te está diciendo las posibilidades de lo que puedes llegar a ser. Una persona esquizofrénica dentro de la teoría lacaniana o una persona psicótica dentro de la teoría lacaniana freudiana, dentro del psicoanálisis, pues es muy incapacitado para poder tomar ese significante externo. Prácticamente está casado con el significante interno, que es el de la familia. Y es muy importante de que el niño esté acostumbrado no nada más a seguir las figuras paternas, sino también no nada más a seguir las figuras que están dentro de la casa, las figuras paternas internas, sino también toda la multiplicidad que hay. Ahora, no significa tampoco de que las personas en realidad tengan que estar siguiendo todo lo que les dice el exterior. Tienen que aprender a discernir lo que es, ¿no? Y esa posibilidad solamente se da dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque si la misma familia instauró una figura paterna que es flexible, ¿a qué me refiero con flexible? De que permite catalogar, de que no nada más todo lo que te dicen es verdad, sino también tienes que ir conociendo y viendo las diferentes formas de figura paterna, entonces la persona tiene facilidad de criterio. Pero si le enseñaron a seguir fielmente un tipo de ley o un tipo de cosas, eso no es la figura paterna. Sí, eso es el deseo de nada más de alguien, y entonces la persona se queda sin multiplicidad o la posibilidad de no tener juicio, sino solamente seguir las cosas literalmente, como mencionabas anteriormente. Entonces, básicamente, cuando nosotros decimos la figura paterna, no estamos hablando de ser rígidos y que no es nada más de que uno tiene que estarle diciendo a las personas lo que debe y lo que no debe hacer, sino la figura paterna lo que te instaura es la capacidad de juicio y la capacidad de generar múltiples significados y de poder discernir diferentes cosas que están sucediendo a tu alrededor. Esa sería la figura paterna como tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este momento con lo que nos mencionando, pues es eso, ¿no? Es el de que la figura paterna, pues en realidad no nada más está en un punto en el que podemos decir de que instaura nada más la ley, sino también da un conjunto de habilidades mentales que nos permite, pues, enfrentar el mundo, adaptarnos y figurar y mejorar la forma en la que interactuamos con él, ¿no? Para concluir el episodio, que ha estado súper chido, experiencia personal, yo tuve un padre, fue muy trabajador y que estuvo presente, pero emocionalmente no estuvo como muy presente en la etapa de infancia. Yo nunca lo tomé como algo de víctima, yo simplemente lo tomé y seguí adelante y es algo de mí. Para las personas que a veces se quieren sentir mal porque no tuvieron ese amor de una persona o algo así, pero que hay muchas otras cosas de donde llenar ese vacío. Pues sí, también creo yo que finalmente las personas son figuras, ¿no? Entonces, en realidad, como te decía, no hay algo que defina finalmente el curso de lo que vas a tener. Depende más bien cómo asimilamos la información. En la teoría cognitiva, pues en realidad lo que importa no es el hecho, sino cómo pensamos el hecho, ¿no? Que es lo que nosotros, los terapeutas que estamos de este lado, nosotros pensamos de que en realidad no importa tanto si tienes o no tienes papá, sino finalmente cómo asimilas la información del papá, cómo la trabajas, cómo es lo que haces. Y entonces, finalmente, con esto que tú tienes, es lo que tú vas a hacer, ¿no? Lo que tú vas a hacer va en correspondencia de cómo lo asimilas, cómo lo trabajas, cómo lo procesas y cómo es de que decides actuar. No creo que
una persona determine lo que vas a hacer en la vida. Algunas veces tienes mayores facilidades o mayores probabilidades de ser mejor con esa persona y otras veces es todo lo contrario. Entonces, no creo que sea la persona, sino sea exactamente el ser humano cómo lo toma y cómo es de que le sirve para generar otras ideas y motivación. Y con eso se concluye el episodio de hoy. Y bueno, tocayo, pues nos vemos la semana siguiente, ¿vale? Claro que sí, mi estimado. Vamos a darle y vamos a continuar en las siguientes semanas. Va que va. Chao. Cuídate, mi estimado.